Buenos días a todos. Vamos a comenzar la séptima de las jornadas en Ciencia y Fe, organizadas desde hace 7 años por el buen amigo y compañero de Trabajos y Fatigas desde hace más de 30, Francisco Molina. La verdad es que es un esfuerzo muy importante el que se hace cada una de estas reuniones para tratar de estudiar al máximo y con un gran rigor las relaciones entre ciencia y fe, entre fe y ciencia, entre fe y razón, por recordar el título clásico de una revista de los jesuitas, que es algo que en el fondo siempre se plantea, pero siempre se plantea porque está en la propia naturaleza del hombre el plantearse, el preguntarse, y no porque no parezca suficientemente claro que es algo absoluta, total y completamente compatible y que de cierta forma sin una no se puede entender la otra. Yo simplemente lo que quiero hacer es dar las gracias a Francisco Molina y a su equipo por la magnífica labor que vienen realizando año tras año y también congratularme de ver aquí reunidos a muchos buenos y amigos colaboradores de ahora y de hace también bastante tiempo algunos y desear lo mejor para el transcurso de las jornadas. Y Paco, pues en tus manos queda. Antes que nada, bienvenidos a estas séptimas jornadas Ciencia y Fe y agradeceros vuestra presencia. El motivo de estas jornadas es poner a prueba, a la luz de la ciencia, una serie de afirmaciones que en su conjunto forman una ideología. Ideología que se nos está intentando inculcar, o mejor dicho, imponer. En el grupo de trabajo Ciencia y Fe, que tengo el honor de coordinar, hemos venido examinando una serie de aspectos de esa ideología, aspectos concretos, y hemos ido poniendo de relieve cómo la misma incurre en flagrantes contradicciones y además no es coherente en muchos puntos con lo que la ciencia nos revela, por lo cual afirma falsedades. Esa ideología se intenta implantar por medio del control de los medios de comunicación de diversos tipos y también a través de la escuela, la universidad e incluso las publicaciones académicas. Ha habido casos ya donde investigadores han protestado porque se ha intentado hacer una censura ideológica sobre sus publicaciones. Detrás de ese empeño, lo que hay son intereses relacionados con el poder y con el control mundial. En realidad, en esta época de la globalización en que estamos, en donde todo tipo de comunicaciones son cada vez más fáciles y más fluidas, estamos destinados a tener algún tipo de gobernanza mundial y esto es algo inevitable. Pero lo que pasa es que habrá que ver qué tipo de gobernanza vamos a tener. Y hay autores que afirman que algunos grupos intentan implantar una especie de nuevo feudalismo, donde unos cuantos lo rigen y lo dirigen todo, mientras que los demás no gozan de libertad, ni de libertad de comportamiento, ni de libertad de información, ni de libertad de pensamiento, sino que tienen simplemente que obedecer. Se ha dicho que se intenta implantar un modelo como el de China, es decir, un progreso económico sin libertad. Realmente, con el control de comunicaciones que hoy es posible, unido a tecnologías como el reconocimiento de caras, una distopía de este tipo no parece descabellada. George Orwell intentó describir algo de eso en su novela 1984, pero lo de hoy día podría ser mucho peor porque allí el gran hermano disponía de una especie de televisor que no se podía apagar, que al mismo tiempo era una cámara que registraba todo lo que uno hacía. Pero hoy día cualquier comunicación que uno haga puede registrarse. Y cualquier movimiento en la calle puede ser registrado por la tecnología de reconocimiento de caras. En una época se acusaba a la Iglesia de haberse aliado con los poderosos del antiguo régimen para controlar la vida y el pensamiento de las personas y mantenerlas sometidas a las oligarquías aristocráticas.
No excluyo que algo de eso haya habido, aunque también esas acusaciones pueden verse como parte del esfuerzo de la creciente burguesía comercial e industrial de la época moderna para liberarse de las trabas impuestas a causa de los privilegios de la aristocracia y hacerse con el poder. La Revolución Francesa supuso una ruptura con el antiguo régimen, en nombre de la libertad, la igualdad, la fraternidad, pero también de la razón y de la ciencia. Aparentemente habíamos entrado en la edad de las luces y de la razón, pero no olvidemos que la Revolución Francesa culminó con el periodo llamado del terror, donde los revolucionarios se eliminaban unos a otros en nombre de la pureza revolucionaria. Las luchas por el poder tienen siempre un aspecto ideológico, porque no todo se puede hacer por la violencia. Hay que convencer a las personas, aunque sea con la mentira. Pero eso tiene que ser de una manera creíble, y por eso esa mentira creíble le llamamos manipulación. Los avances tecnológicos parecen prometernos una especie de jauja tecnológica, donde todos los placeres estarán a nuestro alcance, también en nombre de la libertad, la igualdad, la fraternidad, reivindicando, cómo no, también la razón y la ciencia. Pero examinando las cosas un poco más de cerca, vemos que no está tan claro. Empezamos a ver que el asunto puede ir muy mal y podemos desembocar en un nuevo terror, o por lo menos en una época de total control y sometimiento de la mayoría a unos pocos que lo controlen todo. No solo la religión, sino determinando lo que la ciencia puede decir y lo que no puede decir. ¿Qué pensar ante estas posibilidades que se nos presentan? A la ciencia no se le puede dar marcha atrás, ni a la tecnología tampoco. Pero todos estos avances producen como consecuencia nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de producir, nuevas formas de organizarse, etc. Cada vez tenemos una mayor capacidad de transformar a nuestro entorno y a nosotros mismos, a nuestro mismo cuerpo. Pero no olvidemos que toda capacidad puede ser utilizada para bien o para mal, para el provecho de todos o para provecho de una minoría y en perjuicio de los demás. ¿De dónde obtener los criterios para juzgar qué se debe hacer y qué no se debe hacer con las posibilidades que nos está dando la ciencia y la tecnología? Pues bien, yo pienso que el cristianismo combinado con la verdad científica nos da la clave para juzgar. Por parte de los que intentan implantar el nuevo pensamiento único políticamente correcto, se intenta desprestigiar al cristianismo, poniendo de manifiesto los pecados y los errores que han cometido los miembros de la Iglesia Católica, y cometemos, y también de otras confesiones cristianas, que en muchos casos estos errores no dejan de ser ciertos, porque este tesoro lo llevamos en vasijas de barro. Pero se les da una publicidad y una rimbombancia a estos errores, se repite, porque hay una intención de desacreditar. Es necesario para estos que llevan estos planes eliminar de las mentes el cristianismo, que ha sido la base de Europa durante muchos siglos, para poder imponer su ideología. Pero sigue siendo cierto que el cristianismo es la base de convivencia a largo plazo y de la combinación óptima entre la libertad del individuo y la necesaria integración en grupos cada vez mayores. Este equilibrio entre libertad e integración en grupos. A todo esto debemos ser conscientes de que el cristianismo se ve sometido a tendencias deformadoras, porque los humanos tendemos a adaptarnos a la religión para que corresponda con nuestros intereses y nuestras comodidades. Quizá incluso haya formas que son adaptaciones convenientes a determinadas épocas, pero que luego adquieren una inercia propia que hace que luego parezcan tener un valor propio y en una época posterior pueden ser atacadas y puestas en ridículo.
Pero hay que volver a Cristo. El mismo Jesucristo nos dio ejemplo, luchando contra unas formas esclerotizadas del culto a Dios, que suplantaban lo principal de la relación con Dios. Eso puede pasarnos a los cristianos, y ciertamente ha pasado, pero para eso tenemos los concilios, como el Vaticano II, los grandes líderes espirituales, como los últimos papas que hemos tenido, incluyendo el actual, también la Madre Teresa y otros muchos. Tenemos toda una tradición espiritual en la Iglesia, empezando por la palabra de Cristo, por el ejemplo de su vida, que siempre rechazó el poder, que siempre rechazó la riqueza. Después tenemos a los santos padres, etc. Es decir, a la hora de renovar tenemos a quién recurrir para volver a los orígenes y a lo auténtico. Bueno, a mí personalmente no me interesa tanto el poder, ni creo que los cristianos en sí debamos buscar el poder como un fin en sí. Pero sí me interesa la verdad. Todas las personas tenemos derecho a buscar la felicidad. Y para buscar la felicidad hace falta conocer la verdad. Si se nos engaña, se nos envía a buscar la felicidad donde no se encuentra. Es una terrible burla que se hace a la necesidad de felicidad que tenemos los humanos. Por eso creo que tenemos que basarnos en dos cosas, la doctrina de Cristo y la ciencia verdadera. Y de esta manera podemos seguir adelante. Yo creo que al final contra la verdad, aunque de momento haya ocasiones en que parecen que es derrotada, pero contra la verdad al final nada se puede imponer. En fin, que os deseo unos días interesantes hoy y mañana y que Dios os ayude e ilumine a todos en la búsqueda de la verdad. Nada más, muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Antonio Franco, que yo creo que todos lo sabéis, pero es la persona más importante, evidentemente, de la reunión como tesorero nacional de la Asociación Católica de Propagandistas. Según el físico Paul Davies, la información es un elemento fundamental para entender la vida y los procesos que permiten organizar un caos de compuestos químicos para crear organismos complejos. Estos organismos almacenan esa información y la procesan usando códigos matemáticos. La generación de algoritmos cuánticos va a permitir que se desarrolle una inteligencia artificial con la que se podrán construir máquinas que piensen de forma similar a los humanos e incluso es posible que le permitan ser más inteligente que nosotros. Como es lógico, esta perspectiva nos causa desconcierto y miedo a lo desconocido. ¿Qué consecuencias van a desencadenar los cambios tecnológicos y la utilización progresiva de robots? Hay que asumir como inevitable que las nuevas tecnologías van a invadir cada vez más nuestra intimidad y que los robots van a generar paro en la mayoría de los trabajos clásicos. Pero también es verdad que van a surgir otros trabajos basándose en las diferentes formas de relacionarse con estos ingenios artificiales. Como ejemplo os diré que en 2020 trabajarán más de 3 millones de robots en las fábricas de todo el mundo. Y esto va en aumento, evidentemente. ¿Qué recomiendan los expertos? Recomiendan que debemos protegernos de los posibles peligros generados por estos robots. ¿Cómo hacerlo? Pues programándoles para que actúen con criterios morales y, además, hay que dotarles de derechos y deberes. El 12 de noviembre de 2018, el Papa Francisco, en la plenaria Pontificia Academia de las Ciencias, dijo: «El mundo de la ciencia ha tomado mayor conciencia sobre la compleja realidad del mundo y del ser humano. Y ha tomado dominio de la situación una cierta inseguridad y temor frente a la posible evolución de una ciencia y una tecnología que, si no se controlan, pueden darle la espalda al bienestar de las personas y de los pueblos». El especialista en psicometría, Michael Kosinski, comprobó con millones de voluntarios que podía saber el perfil psicológico de una persona estudiando su actividad en Facebook. ¿En qué se basaba? Pues basándose en el análisis de las entradas en las que se pulsaba me gusta. Elaboró un algoritmo artificial, de inteligencia artificial, que con 68 likes predecía de un usuario cualquiera
su personalidad, con bastante certeza, el color de su piel, en el 95% de los casos, su inclinación sexual, en el 88%, y su filiación política, con un 85% de probabilidad. Pero si analizaba 150 me gusta, el algoritmo podía deducir perfectamente cómo era cualquier persona, incluyendo sus necesidades más personales, sus miedos y la forma en la que reaccionaría ante diferentes situaciones de la vida. La huella que dejamos, cada vez que utilizamos medios electrónicos, es analizada por algoritmos de inteligencia artificial para extraer conocimiento de esa información. ¿Cómo lo hace? Pues mediante procesos que encuentran patrones de datos. El Big Data es un arma muy poderosa que puede predecir quién gana en los procesos electorales o en la distribución de bienes y servicios. Esta denominada democracia digital proporciona ventaja a los que han contratado los servicios de los mejores expertos en algoritmos, y esto les permite decidir quién se hace con el corazón de la gente. El Big Data procesa y codifica toda la información generada por millones de personas a partir de sus contactos sociales, sus compras y su ocio. De esta forma, detecta pautas de comportamiento, tanto si somos conscientes o inconscientes de nuestra forma de actuar. Leer o escuchar anécdotas personales aumenta nuestra empatía hacia los demás. Pero el ser humano es egocéntrico, por lo tanto, preferirá lo que le afecta directamente a él a elegir otras opciones. Por eso, que una experiencia o un hábito se consolide no depende tanto de la satisfacción que proporciona, sino de cuántas veces la repitamos. El Papa Francisco, en el discurso a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Academia Pontificia para la Vida del 25 de febrero del 2019, recordó que en su carta Humana Comunitas habló explícitamente del tema de las tecnologías emergentes y convergentes, la posibilidad de intervenir en la materia viva en órdenes de magnitud cada vez más pequeños, de procesar volúmenes de información cada vez mayores, de monitorear y manipular los procesos cerebrales de la actividad cognitiva y deliberativa, tiene enormes implicaciones, dice el Papa. Toca el umbral mismo de la especificidad biológica y de la diferencia espiritual del humano. En este sentido, dice el Papa, afirmé que la diversidad de la vida humana es un bien absoluto. Fin de la cita. Seguramente los avances de la física cuántica, diseñada por Erwin Schrödinger, conseguirá explicarnos mucho de los enigmas sobre el origen del universo y sobre la vida, el origen de la vida. Pero no podemos olvidar que Dios es el único que sabe la verdad del acto de amor que supuso la creación del mundo y del hombre. Nada más. Pues bien, creo que basta haber oído estas pequeñas intervenciones de presentación de la jornada para tener una idea de la calidad que cabe esperar de las mismas. Quiero de nuevo felicitar a los organizadores, felicitar también a Fernando Lostau como director gerente de la Fundación Ángel Herrera, que es la que organiza, dentro de las cuyas actividades se escribe el ciclo, y darles las gracias a todos ustedes por su colaboración en las mismas y por su asistencia. Muchas gracias.